con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Jesús. Amado Padre, te quiero agradecer tanto, Señor, porque haces maravillas, haces cosas esplendorosas, Señor. Y yo quiero, Señor, que en la gente haya convicción de que va a recibir su milagro, o que va a aprender cómo lidiar con ciertas emociones, Señor, que necesita lidiar. Y te damos gracias, Padre. Espero que toda la persona que está conectada, Señor, reciba de alguna manera su sanidad. Hoy les voy a enseñar yo una técnica para borrar problemas, especialmente de emociones atrapadas, que se quedan atrapadas en el cuerpo, que son las que provocan después cánceres y un montón de enfermedades, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dice, mis hermanos, que ese es un tema que es un curso que yo recibí y se llamaba técnica del borrado. ¿Por qué? Porque uno puede borrar del inconsciente algunas cosas que uno siente que tiene, pero tiene que ser como decirle, tiene que decir, sí, yo tengo ese problema, lo tengo y acepto que lo tengo, porque si no, ¿cómo se lo va a quitar si usted niega que lo tiene? Entonces, vamos a comentarles, por ejemplo, algo. Dice, a veces nos dicen, cierren los ojos y preguntémonos para ver en nuestro subconsciente si lo que tengo es mío o si yo lo heredé, para trabajar pues transgeneracional. Entonces tenemos que aprender a hacer eso. Usted cierra sus ojos y dice, este dolor que tengo, por ejemplo, ese problema que tengo en tal órgano, ¿ese yo lo heredé o es mío? ¿O yo lo desarrollé por mi temperamento, por mi carácter? Entonces cierra sus ojos y en ese momento usted siente como que de veras le llega la información de lo que está pasando. Le pueden decir simplemente, ¿es un problema mío? Sí, nada más. No diga mucha cosa. ¿O es un problema que heredé? No, ¿no? Pero rápidamente el Señor le pone en su mente, porque recordemos, mis hermanos, que tenemos que aprender ¿cómo decirle cuando David decía, así como el siervo brama por los corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma. Y entonces uno tiene que entender que Dios le puede hablar en cualquier momento. Y usted tiene que estar segura de que si usted cierra los ojos y pregunta que si ese problema que tiene usted lo desarrolló, es para que usted se observe y trabaje sus emociones, sus sentimientos y también su voluntad y sus pensamientos, fíjese. Ahora, si no fue usted la que lo desarrolló porque es heredado, entonces el tratamiento es otro, para que usted tenga que borrar eso que tiene en el subconsciente, que quizá ha visto usted que viene de generación en generación, pero es importante que una vez usted sepa cómo borrarlo, cómo sacarlo de ahí. Entonces vamos a leer otra cosa. Dice, impronto que soy excelente en lo que hago. Supóngase que usted siente como que en lo que hace usted no lo hace bien hecho. Entonces usted le pregunta a su mente también, o a su cuerpo, a su alma, que le diga si es cierto que usted está o es una respuesta que no es suya, es una respuesta que viene del ego. Entonces tiene que preguntar bien claro, ¿soy buena en lo que hago o no? ¿O tengo otra misión? Entonces viene el Señor y le pone en su mente, que es donde está el subconsciente, le pone sí o no. No espere más. Usted cuando dice sí es porque sí, y si viene no es porque no. Entonces vamos a enseñarle después cómo puede hacer usted para borrarlo. Dice, ahora hay que grabarla, que diga sí soy buena en lo que hago. Y ahora se pasa, o sea, pues que dice sí soy buena en lo que hago. Entonces, en el caso mío, pues yo también he aplicado esta técnica para mí. Eso que yo hago viene de mí o es un comportamiento que traigo heredado. Casi siempre los comportamientos son heredados. Entonces, para que yo pueda trabajar transgeneracional o puedo trabajar yo misma conmigo mismo. Entonces, fíjese pues, aquí esta persona dice que ella se sentía excelente en lo que ella hacía, pero le dijeron que preguntara si realmente era excelente, porque a veces vivimos como en la luna, viajando, que no somos excelentes en eso y creemos que todo lo hacemos bien.
Entonces hay que borro al creer que no hay que no soy suficiente. ¿Ya vio? O sea, borro el creer que no soy suficiente. Es para que usted borre. Si dice yo no soy suficiente para nada, sí le va a salir. ¿Ya vio? Entonces viene usted y tiene que borrarlo. Tiene que borrarlo. Y bueno, le voy a decir una técnica para borrar. Se aplica aquí en el vaso gobernador, mire. En esa parte de aquí hay un punto. Entonces usted pregunta a su cuerpo y cuando le dice pues que no es suyo, entonces viene usted y empieza a hacerse así, porque se va a quitar el bloqueo que tiene para recibir una información distinta. Ahí se quitan los bloqueos, porque a veces yo soy con la necedad de que soy buena para esto, y casi en todo fracaso. Entonces tengo que ser honesta conmigo mismo. Y para borrarlo, pues tengo que aplicarme aquí, en ese espacio de aquí de la nariz y aquí abajo. ¿me? Entonces ahí estamos nosotros como abriendo la parte central de mi cuerpo y me puede contestar pues mi propio, ya sea mi ego, me contesta mi alma o mi espíritu, que lo que soy. Por ejemplo, en el caso mío, que yo me comunico mucho con el Espíritu Santo, entonces podría ser el Espíritu Santo el que me conteste, pero tengo que saber si es Él y no engañarme, pues, porque el ego me puede decir, no, tú eres excelente en todo lo que haces, y es el puro ego, porque tengo el ego muy, muy glorificado. Ajá, así es. Entonces tenemos que entender eso también. Entonces fíjense, pues, siempre aquí se habla del vaso gobernador, ¿verdad? Por vaso gobernador, porque tenemos que aprender, mis hermanos, a que el vaso gobernador tiene que ver con que yo gobierne mis emociones o no las gobierne. También tiene que ver el vaso gobernador con que yo quite bloqueos, ¿viste? Aquí estoy quitando los bloqueos. Mire, cuando hago así, los quito. Y si hago aquí también, estoy quitándome esos bloqueos, porque ese es el vaso concepción. Quiere decir que aquí fue donde yo los recibí. ¿Vio? Los tengo ahí como un bloqueo, porque tengo aquí, en esa parte de aquí está el vaso concepción, que lo recibí en el vientre de mamá. Y aquí es el vaso gobernador, que no sé gobernarme. Entonces, por eso se tratan esos dos puntos, ¿no? Doctora, y hay que hacerlo varias veces hasta que uno sienta que ya se le quitó. Sí, que ya se le quitó. Fíjate que aquí vino conmigo un médico y yo lo traté. Y me gustaba tanto cuando él decía, mire, le voy a enseñar una técnica, le dije, para eliminar totalmente eso que usted tiene. Bueno, entonces me dejó que yo lo explicara y todo, pero muy callado, muy serio, él me ponía atención. Y entonces me dice, increíble, doctora, ¿sabe por qué? Porque esa parte de aquí del temporal es donde uno tiene las memorias. O sea que él lo sabía. Él lo sabía. Entonces para él fue como muy claro. Y viste cuando a la mamá le pregunté cómo estaba él. Re bien, me dijo, ¿verdad? Sí, la señora está tan agradecida que está asistiendo ahora los domingos, sí, ¿verdad? O sea, a escuchar que la palabra, ajá, porque ya ha visto los resultados en otros hijos, ¿verdad? Ajá, o sea que son técnicas que tiene que aprender usted. Y entonces me dice a mí ella, ¿y cómo siguió su hijo? Mire, excelente, me dijo, él está feliz, ¿verdad? Ya tiene trabajo en varios lugares. Sí, se sacan unas imágenes ahí en el Facebook y se ve que está muy contento. Sí. Sí. O sea que para él pues hubo una vez como una prueba para ver si estaba bien. Sí. Porque dice que él tenía un problema que cuando alguien se moría se desubicaba. Sí, siendo médico le afectaba mucho. Sí, pues, y entonces se ponía mal porque dice que no sabía ni cómo se desubicaba. Y dice que, mire, doctora, en el momento en que mi mujer me dijo, fíjate que mi papá se murió, yo dije, y que quiero que lo vayas a ver, que no sé qué. Sí, por ser médico, ¿verdad? Sí, entonces yo dije, bueno, vamos a ver si ya estoy sano. Y lo vi normal, o sea, tranquilo, me dice. Estuve sentado con mi esposa así en el velorio, me dice, y nada extraordinario, todo me sentía yo re bien. Fíjate qué lindo, ¿eh? Sí, porque ya había superado eso. Y había superado eso, sí, de que todo le salía a él, pues, de que esa desconexión que tenía cuando pasaba algo, ¿eh? Sí. Ajá. Entonces, inclusive un niño que esté fuera de la realidad, se le hacen estos dos puntos también para que el niño se centre. Sí. Porque lo que estoy haciendo aquí, cuando hago aquí, es que estoy abriendo toda la parte central hasta el cuello, hasta el coxis. Sí. Entonces, si lo hago aquí, es la parte central de aquí, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya estoy yo, como por ejemplo,
ya abrí todos los bloqueos que tengo, ya me los quité. Ajá. Pero sí tengo que entender, por ejemplo, aquí hay otra cosa, ¿me? Entonces pregunto, ¿esta emoción viene de un transgeneracional? Sí. ¿Un linaje paterno? O sea, de un linaje paterno viene del vientre de mamá. ¿Ya vio? Entonces está alojado en un órgano del cuerpo. O sea que aquí es donde yo me quedé asombrada con este curso. Ajá. Porque dice, entonces pregunto, ¿esta emoción viene de un transgeneracional? Quiere decir que si viene de generaciones pasadas. Entonces salió que sí. O un linaje paterno. Viene del vientre de mamá. Está alojado en un órgano del cuerpo. O sea que toda la energía, que todo lo que yo tengo tiene que estar alojado en una parte de mi cuerpo. Y viene de un antepasado. O sea que todo se puede preguntar y todo el cuerpo de uno no miente. Lo sabe todo. Todo está grabado. Sí, todo. Entonces fíjese pues, vamos a hablar de algunas cosas que estamos hablando aquí. Por ejemplo, hay gente que está mala del corazón y del intestino delgado, porque son pareja, ¿verdad? Ajá. Entonces viene usted y quiere saber qué emociones se quedan atrapadas en el corazón o en el intestino delgado. Y las emociones que se quedan atrapadas es el abandono, es el engaño, es el desamparo, ¿ves? Es bien interesante. Es la pérdida de alguien o de algo, sí. Amor no recibido. Eso afecta al corazón y al intestino delgado, ¿ves? Porque el intestino es otro cerebro. Sí. Ajá. Sí, es el otro cerebro. Y también el corazón es otro cerebro. Sí. Ajá. No es solo la parte de aquí, sino que el corazón y el intestino son cerebros. Sí. Y entonces, ahora si yo quiero pues ir a otra, seguir con esto, esfuerzo no recibido, tener penas en la vida, inseguridad, vulnerabilidad, exceso de alegría. Y hay gente que solo riéndose y todo, sí. Pero en el fondo están como el payaso. Sí, solo que lloran ríen por no llorar. Por no llorar. Ajá. Entonces, o sea, pues que usted tiene que saber que cuando se tiene problemas del corazón y del intestino delgado, tiene que ver qué columna es usted está ahí. Si sintió abandono, engaño, desamparo, pérdidas, amor no recibido. Por ejemplo, en el caso mío, antes me dijeron que tenía un bloqueo en el corazón y yo lo trabajé en mí. Y ahora que me hicieron un examen, vieron que ya no lo tenía. Ya ves, ya sí, no. Doctora, o sea que esas terapias son bien efectivas. Sí, así es. Uh-huh. Entonces, porque yo aquí tuve varias cosas. Sí. Yo no me sentía abandonada, pero sí, mi madre se fue cuando yo tenía 3 años y también mi padre pues no se mantenía en la casa. Él trabajaba en otros lugares. Sí. Yo me quedaba con mi madrastra. Y también engaño, si a uno lo han engañado. Si uno se siente desamparado, ¿no? Ajá, que es lo mismo que abandono. Sí. Si uno piensa que tuvo una pérdida, ¿no? Trabajo estas cosas que estoy diciendo, perdonando a la gente que está involucrada. Y tengo que tener mi tiempo para reflexionar quién me abandonó, quién me engañó, cuándo me sentí yo desamparada. ¿Pérdida de qué? ¿Qué pérdida tuve? Esa pérdida sí estaba muy marcada en mí porque mi abuelita se murió cuando yo tenía 11 años. Uh-huh. Y era la que me crió. Muy significativa, doctora. Sí, muy significativa. Mi padre murió de una manera súbita también. Y mi hermana Miriam de una manera súbita igual. O sea que tuve en mi vida muertes así como súbitas, ¿no? Que no me dieron tiempo ni a hacer nada. Entonces, y luego, ¿de quién no recibió amor? ¿Qué deudas es la que yo estoy cobrando? ¿Va? Porque cuando la gente no recibe amor, a veces tiene deudas. Está pagando alguna deuda. Entonces, y se va la gente con esta deuda pues de no recibir nada. Entonces hay que trabajarlo. Si fue mi mamá, si fue mi papá, si fue mi hermana, si fue una persona que era mi profesora, yo tengo, mis hermanos, que resolver eso, trabajar eso. Ajá. Exacto, o sea que todas esas emociones tenemos que trabajar con la terapia que nos dijo usted ahorita. Sí, pues. Sí. Cerrar los ojos y decir de dónde viene, ¿verdad? De dónde viene, pues. Para poder sí, pues, trabajar. Por ejemplo, aquí el abandono, para mí es fácil decir, bueno, ¿y el abandono de quién lo tuve? ¿No? Pues prácticamente de los dos, porque mi papá no se mantenía en el pueblo donde yo vivía. Y él trabajaba muy lejos. Y llegaba cada 15 días. Y al colegio, cuando yo estuve estudiando, casi no llegaba porque
trabajaba. Pues. Entonces, o sea, pues que el engaño, ¿quién me engañó a mí? Entonces, pero sí tenemos que trabajar todo eso. Entonces, bueno, yo voy a trabajar perdonándola a ella. Y entonces, después de esa columna, usted puede ver la segunda para ver si no es ahí donde está el problema. Esfuerzo no recibido. Como que la gente se esfuerza y nunca está satisfecha la persona con la que se esfuerza. Pena. Dice que muchas terapias que nosotros hacemos, lo que tiene que problema es la pena. Porque la gente se recoge penas hasta de los que no tiene que recogerse. Entonces anda ahí con mucha pena, que es una energía muy violenta, muy pesada. ¿Y qué penas tiene, pues? ¿Ya? Entonces, quizá pasó un montón de penas, pero la niña o la adulta o la adolescente tiene hasta pereza, tiene una carga energética muy pesada, de pena. Y luego viene la inseguridad, que gracias a Dios así nunca manejé yo, ni vulnerabilidad, exceso de alegría. ¿Por qué? Porque hay gente que de todo se ríe. Eso no es normal. Y en el fondo ella sí está triste y de todo se ríe, hace chistes y realmente en el fondo de su alma está triste. ¿Verdad? Doctora, eso sería como usar máscaras. Sí, pues. Así es. Y ahora iríamos con la segunda, pues el pulmón o colon, vaso o estómago, ¿sí? Son las 4. Pulmón o colon, está vaso o estómago. Entonces aquí lo que tiene que ver es con la ansiedad, porque la ansiedad va a parar exactamente al estómago. Sí. Ajá. Es lo que muchas personas Sí. les pasa. Es una emoción que va a parar al estómago. Desesperación, ¿ve? Fíjese que a mí me llamó la atención también que el abandono estuviera en esta fila del corazón y intestino delgado, porque el abandono también la gente se pone con problemas bronquiales y todo cuando tiene problemas de pulmón. Sí. Porque muchas personas sí, asma y todo pues, eso. los pulmones son como 2 almohaditas, que la derecha es el papá y izquierda es mamá. Entonces hay gente que no tiene ni en qué apoyarse, se siente desamparado, se siente solo. Doctora, o sea que ahí estaría bien marcado un abandono, ¿verdad? Sí. Ajá. Desde aquí pues el pulmón y el colon. También el vaso o estómago, ¿eh? Entonces la gente lo que tiene es una ansiedad extrema, ya ves. Y casi siempre la ansiedad va a parar al estómago. Y dice desesperación, asco, nerviosismo, preocupación. Son esas emociones enfermas las que tenemos que analizar, pero tenemos que ver en qué parte del órgano me puede... es algo que usted tiene que entender. Dice, bueno, es que yo padezco de mucha ansiedad, puede llegar a padecer del estómago, o del vaso, o del páncreas, del pulmón o del colon. ¿Sí? Entonces, a veces dice usted, no sé por qué me mantengo siempre tan nerviosa, y usted tiene estómago hasta colon irritable. Sí. Cualquier cosa le da diarrea, sí, le da pues. dolor Ajá. cólicos en el estómago, ¿verdad? Y aquí se ve pulmón o colon, Sí. o sea que es el colon irritable. Sí. Entonces, pero tiene usted que ver en qué órgano está ubicada esa energía, en dónde está atrapada esa energía, que la palabra correcta es atrapada. Sí, porque ahí un órgano lo atrapa y ya el órgano no funciona igual. Doctora, lo que yo he visto últimamente es que muchas personas están operando de colon. Sí, pues. Y lo terrible, doctora, es que después no tarda mucho tiempo, parten. No, es que el colon, el cáncer de colon no se puede quitar. No se puede. Sería mejor no realizar esas operaciones, bueno, porque son demasiado delicadas. Sí. Sí, porque ahí usted dice que es el cerebro, doctor. O sea que es una parte muy... El cerebro, el colon, no. Es el intestino. Uh-huh. Pero mis hermanos, por ejemplo, el colon, yo sé que hay dos partes del cuerpo que no se puede trabajar. Si la gente tiene un problema de colon y la van a operar de ahí, perdone, esa persona va a morir colon. Porque es una enfermedad que no se quita. Es muy duro. Entonces, y si no encuentran esas emociones atrapadas en su cuerpo, mira, pues esas emociones cuando se dan,
las que quedan atrapadas en un órgano de su cuerpo y quedan atrapadas precisamente en estas que estoy diciendo. Y si usted, por ejemplo, no los trabaja, va a ser peor todavía, porque va a desarrollar una enfermedad de estos órganos Sí. bastante fuerte. Entonces vamos a ver la columna B. Usted puede ver si fue por un fracaso, que se sintió fracasada, se sintió con impotencia, que no puedo hacer nada por lo que me está pasando, desesperanza, fíjese, falta de control y baja autoestima. Entonces yo tengo que analizar también aquí estas emociones, ¿dónde están atrapadas? Y el problema es que cada vez que hay un bloqueo, ahí está atrapada una emoción que es la que provoca la enfermedad muy severa. Sí. Sí. Son energías. Yo oía a un pastor que muy reconocido pues a nivel mundial, que hablaba que él solo pone a sus pacientes a decirle, bueno, aquí tengo yo esa energía que es la desesperación. Y entonces ahora es nada más, es como que fuera como que yo sople así, le entra ese soplo a donde está pues algún órgano maestro. Entonces viene usted y también tiene que centrarse en ese órgano y decir, sacando esa energía que está ahí. Que quedó ahí atrapada. Y eso un pastor lo estaba diciendo. Sí. Y yo así trabajo también. Sí. O sea que yo estoy de acuerdo con él. Ojalá la gente no lo malinterprete, porque son cursos emocionales que hemos recibido, ¿verdad? Sí. Como hay gente que toma a veces flores de Bach, ahí están, que es bueno para esa emoción que tiene. Sí, hemos visto que Sí. son efectivas. Y son muy efectivas. Sí. Uno Exacto. puede quitar la diabetes en poco tiempo con esas flores de Bach, porque llegan al inconsciente, ¿ves? Sí. Sí. Sí, una persona que usted le dio era muy insegura, con muchos miedos también, Sí, ¿verdad? sí. Y con 2 frasquitos que le dio, como ella es una empresaria, la verdad que sí le dio bastante. Sí. Le dio más seguridad para sus negocios, para su vida familiar también, porque su Sí. familia estaba como desintegrada y ahora pues ya toda su familia está ahí con Sí. ella, ¿verdad? Sí. Así es, o sea que es bien importante entender esto, Sí. ¿verdad? Que nosotros pues a veces no entendemos, esta parte no la entendemos. Cada emoción que usted tenga, hermana y hermano, si no la trabaja va a ir a parar a un órgano. Esa es aquí. Sí. ¿Oye? Cada emoción, si no trabaja la ansiedad, la desesperación, el asco, el nerviosismo, preocupación, si no lo trabaja va a ir a parar esa energía a un órgano y se lo va a ir a bloquear, y ese bloqueo le va a causar una enfermedad terminal. Pues es importante esto que estoy diciendo. Estos cursos de esas terapias. Ya. Sí. Doctora, algo muy importante que usted ha dicho siempre, que el 99% de enfermedades es el 99% de emociones sin resolver. Exactamente. Hay que trabajar, Sí. porque usted ha dicho también, doctora, que es oscuridad, son como sombras, pues. Sí, fíjense que les voy a decir algo que nosotros, pues yo he estudiado mucho y yo sé que es así. Por ejemplo, ¿usted dónde cree que está el amor, la presencia de Dios en su cuerpo? ¿Dónde cree que está? Mucha gente no sabe ni dónde está. No, la mayoría dice en el corazón, ¿va? Pero no, porque a veces ahí tenemos que sanar el corazón. Sí. Fíjese que la presencia de Dios, pues hay un libro que hacen los judíos y dicen que se esconde en el ego, porque el ego es oscuro. Y por aquí uno trabaja sus emociones enfermas. Sí. Hasta que aparezcan las luces. Cuando uno trabaja sus emociones enfermas, entonces surge la presencia de Dios de una manera tan grande. Sí. Ajá, así es. Así que hoy recibió un secreto. Sí, ahí está. ¿Cuántos se gozan esta Por mañana? eso lo dicen en un libro que ellos tienen, Sí. que yo lo compré también, pero no me acordaba pues de eso. Y ellos dicen ahí que cuando, por ejemplo, la gente que tiene un ego a veces bien fuerte, porque Dios habita en la oscuridad. ¿Ya ves? Y con el humilde y quebrantado el espíritu. ¿Ya ves? Sí, así lo dice Ajá. Isaías. Como él es ¿va? luz, ¿verdad, doctora? Sí, pues, pero está atrapada ahí, está ahí, Ajá. está ahí como bloqueada. El Ajá. ego la La bloquea. tiene bloqueada. Entonces, cuando uno va sanando, va surgiendo la presencia de ese mundo. Sí, por eso yo Porque entiendo se bien va a esa una anécdota que yo conté del doctor Dyer. Que ese doctor
le enseñaron a a ser así una persona borracha y todo, y la mamá le metía, como dicen, basura ahí a su corazón, Sí. que tu papá es un desgraciado, que tu papá nos abandonó, que por eso vendemos dulces, que no sé cuánto. Y el patojito creció con un odio en su corazón, ¿ves? Sí. Entonces, cuando él, mis hermanos, supo de su papá que había muerto, fue a la tumba y sacó todo el dolor que tenía, pero todo lo que sentía en su corazón lo sacó. ¿Y sabe qué pasó? Entonces surgió la luz y empezó él a ser un hombre con mucha luz en su vida. Mire cómo es que una madre hizo que se quedara atrapada esa luz. Sí. Una madre con tanta cosa que le metió de Sí. basura, que hizo que el jovencito ese se quedara así. Y cuando él sacó todo, dice que iba para el hotel donde se había ido a quedar y oyó que le dijeron, Taller, tienes que escribir. ¿Escribir qué? Dice que dijo el que me está hablando. Tienes que escribir mis zonas erróneas. ¿Ya vio? Y entonces, porque él no había detectado que lo que lo estaba bloqueando a él eran esas emociones que tenía ahí metidas. Sí, que tenía ahí toda esa Estaban oscuridad. bloqueando, ¿no? Ya sea que le bloqueen a usted un pulmón, el colon, el vaso o el estómago. Sí. Pero son estas emociones, ¿ve? La ansiedad, desesperación, asco, nerviosismo y preocupación. Y si no encuentra aquí la respuesta, sigue al otro lado, dice fracaso, impotencia, desesperanza, falta de control y baja autoestima. Sí. ¿Ya veo? Entonces aquí está bien claro. Y me parece tan raro que el pulmón aparece en esas dos, ¿no? Sí, en las dos. Después viene usted y dice, bueno, voy a analizar por qué yo lloro tanto, por qué me mantengo con tanto desánimo, por qué Sí. siento rechazo, por qué vivo triste, por qué vivo siempre con pesar en el alma, como que alguien se hubiera ido de mi corazón y lo hubiera rasgado. Entonces, usted si tiene esas emociones que estoy hablando ahorita y no las trabaja, le va a perjudicar su pulmón y el colon. Sí. ¿Ya veo? El pulmón o colon. Sí. Y también, si no hay ninguna de esas que usted se sienta identificado, pase a la segunda y dice, en mi vida hay confusión, desprotección, pena profunda, autolesión, obstinación. ¿No? Entonces tenemos que revisar también aquí cuál de esas 10 emociones me está afectando el pulmón y el colon. Porque lo que pasa es que como esas emociones no las resolví, la energía dañina de eso pasa al pulmón o al colon. Y afecta esos órganos, ¿no? Sí, pues. Eso es lo que pasa. Por eso Jesús cuando sanaba era tan impresionante, ¿va? Sí. Porque él como conocía la Torah y conocía pues todo lo que es de la Torah, entonces sabía qué usar. Hay veces que la gente lee, por ejemplo, dice, la niña que está, no sé, talit te come. Entonces dice, no, pero esa no fue lo que dijo Jesús. La niña que está en el talit, que se levante, porque estaba metida en un manto de oración. Sí. Yo cuando tengo alguna necesidad de alguna persona que conozco y que tiene, pues está pasando por un problema serio, entonces yo le pido a Dios que le envuelva en su manto de oración. Amén. Ajá, que le envuelvan ese manto de oración. Amén. Hoy en la mañana lo hice. Amén. Así es que es tan importante. Dice que nosotros conozcamos. Para mí conocer esto fue algo tan impresionante. Impresionante. Porque yo sé que si no resuelvo nada de esto, voy a afectar mi pulmón y el colon. Y esa energía va a bloquear la función que ellos tienen. Sí. Es como que fuera yo a bloquearlo. Y luego tenemos aquí también otro. Tenemos el hígado y la vesícula biliar. Y va a ver usted cómo es que se afectan esos dos órganos. Se afecta con ira, mire qué tremendo, Sí. y amargura. Y Dios pone muchos énfasis en la ira, porque mucha gente está enferma por la ira que tiene. Por la ira. Sí. Sí. Voy a tomar un poquito de té. Sí, pues personas que padecen de, porque ahorita que usted ha hablado de la vesícula, ¿verdad? Sí. Y han pedido la receta, sí han estado pidiendo que se les mande esa receta porque
Sí, hay varias personas que están padeciendo de la vesícula, ¿verdad? Y al trabajar estas emociones, como dice usted, la solución no es que le quiten la vesícula, doctora, sino mejor trabajar estas emociones y con ese, lo que usted dejó ahí también, ¿verdad, pastora? Del purgante, porque nos contaba un señor que llega ahí a la iglesia a hacer unos trabajos que a él la operaron y quedó igual. Entonces mejor nos pidió la receta y le dimos la receta para trabajar eso, pues va, porque llegaba ahí que tenía mucho dolor y él es bien trabajador y se lo operaron y quedó igual de la vesícula. Y es que el problema que cuando la gente se opera de la vesícula es que la vesícula es como gemela, sí, como la gemela del hígado, fíjese. Entonces el hígado ya se satura de grasa, se satura de todo, porque no hay quien lo ayude en ese papel. Ajá. Entonces por eso es que la vesícula, cuando no hay que quitarla, mis hermanos. Yo tengo la receta, se llama, a la iglesia se los da Mirna. Lo único que le digo a la gente de la vesícula es que tenga cuidado. Sí. Cuando vaya a tomarse ya el purgante, que es el aceite con la sal Epsom sí, con jugo de toronja, de pomelo. Sí, sí, porque eso no lleva sal Epsom. No. Pues tienes que tener tranquilidad. Primero se toma 2 vasos de sal inglesa. Sal inglesa. Ajá. Aquí en nuestro idioma, ¿va? Sí. De sal inglesa, que esté el vaso más o menos lleno, pero no totalmente lleno, porque se ponen 3 vasos de agua. Sí. Entonces se llenan los 4 vasos a donde quedan pues todas iguales. Sí. Y luego, cuando ya tomó 2 vasos de eso, a las 6 de la tarde, pero ahí está el horario también, Sí. ahí lo mandé. Sí. Entonces a las 6 de la tarde viene la persona y se tiene que tomar medio vaso de aceite de oliva Sí. con medio vaso de jugo de toronja. Pero dicen que es mejor el pomelo. Entonces lo hace así y mire, con una pajilla se lo toma, siente sabor riquísimo, Sí. porque no siente sabor al aceite, ¿ves? Y es efectivo, Sí. doctora. Se toma, pero no tiene que moverse, porque si se mueve va a vomitar, Sí. porque como es un vaso así que se tomó completo, entonces tiene que estar a la orilla de su cama y ya arreglada su cama. Sí. Entonces usted se queda parado cuando se tomó esa y después se va haciendo poco a poquito en su cama y se queda así. ¿Ya vio? Se queda así, sentada sin moverse siquiera 1 hora. Ajá. Ya a la hora se puede acomodar, pero se le pide pues que vaya a orinar y todo antes de que se haga porque si no va a estar ahí corriendo. Sí, antes de tomarse el aceite. Sí, ¿verdad? antes de tomar después el aceite. Y de ahí pues al día siguiente usted va a ver que va a sacar un montón de piedras, Sí. pero todavía te tiene que tomar 2 vasos de sal inglesa, De sal inglesa todavía. pero no lleno, sino que como se pusieron solo 3 vasos de agua, es un pedacito que así, Sí, antes de... el que hay de cada. Entonces tiene que tomar eso y mire, le sale cantidad de Sí. de eso De piedra. y se va a asustar. No le digo más porque el pomelo o la toronja, si no hay pomelo, tienen la cualidad con la sal Epsom y todo eso de dilatar el conducto de los órganos para que salgan Para que las salgan piedras, bien. y también envuelve como hule las piedras. Sí. Sí. Y eso es lo Porque no importante. son duras, no, que son como suavecitas. Que Sí, así se pues, puede. ¿verdad? Salen Sí, deformadas, pero Sí. sí salen. salen pues, Salen y a todas. veces salen de 2,5 centímetros. A mí me Sí, salió así. de diferente tamaño. A mí me habían detectado solamente 2 piedras, pero así chiquitillas de 2,5 milímetros. Y entonces yo dije, ¿qué es esto? Bueno, pero que si cuando me la saqué tenía piedras de 2 centímetros, Sí. para que mire, Grande. que están escondidos a ver en qué lugar, que no salieron. Pero cuando yo hice Pero eso, ahí salen. sí. Entonces esa es la receta que tienen que llevar a cabo. Sí. Pero lo más importante cuando se tomen el aceite con el pomelo, que no se muevan, porque si no va a vomitar. Sí, tienen que quedarse así. Doctora, Acostado. y algo importante que usted nos ha enseñado también, que no tenemos que decir, ay, qué feo, No, porque si no dice doctora que le quitamos efecto. el efecto y decir esto es para mi bien y gracias Padre porque va a sacar piedras del hígado, sí. vesícula, De riñón. riñones Sí. y del hígado, doctor. Agradecerle a ese aceite. aceite. Gracias, Padre, porque ese remedio que me mandaste, mira,
Padre, gracias porque me va a limpiar el hígado, la uretra, me va a limpiar la vesícula, todo. Sí. Ya Dios me va a limpiar. Gracias, Padre, por ese remedio. Lo amo con todo mi corazón porque me va a curar. Sí. Entonces lo toma. Y al día siguiente, ya como a las 8 en el día siguiente ya no toma aceite, nada más. No, No, ya solo la- son 2 la vasos sal de la sal inglesa, inglesa. con 1 hora de diferencia cada uno. Mire, a las 8 ya está usted tranquilo. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.